Bueno, como ya les había mencionado varias veces, la carga eléctrica se distribuye más donde el área superficial es muy grande con respecto a su volumen. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un capacitor de placas paralelas, tú esperarías que la carga estuviera distribuida más o menos uniformemente a lo largo de toda la superficie, de toda el área. Pero la realidad es que no, que se distribuye más en las esquinas, porque es ahí donde hay mayor área de volumen, y obviamente también en por decir que donde pueda saltar al vacío, es donde se distribuyen más las cargas. Entonces van a estar la mayoría hacia los extremos, mientras que el centro se va a quedar casi vacío. Entonces aquí también, en algo que tenga forma de punta, como un pararrayos, todas las cargas van a estar distribuidas precisamente ahí, en la superficie. ¿Qué es lo que Benjamin Franklin había dicho que era que el poder de la punta, quién sabe qué? Pero pues la verdad es que es donde se tiene la mayor área superficial, es por eso que de aquí saltan al vacío las cargas. En una esfera, como no tiene puntas, si tú tienes una esfera cargada, ahí sí las cargas van a estar distribuidas uniformemente. Pero incluso en un cilindro que sí tiene, pues, no puntas, pero sí esquinas, las cargas van a estar más distribuidas cerca del borde, en los bordes. Aquí en todos los bordes es donde va a estar distribuida la carga. Y esa es la idea. Bueno, más bien eso tiene aplicaciones, porque precisamente el hecho de que se acumulen más las cargas eléctricas en la punta de los objetos hace que se tenga utilidad esto, por ejemplo, para los pararrayos, porque es precisamente ahí donde va a estar la punta que va a caer el rayo. Hay veces que ya no se, incluso, o sea, ya se tiene que esto es tan eficiente que se busca que ya no sea tan, ¿cómo se dice?, tan atractivo para las cargas eléctricas la terminación. Entonces hay veces que los pararrayos ya los terminan así, o incluso les ponen forma como de bastón para que no sea tan llamativo, o sea, porque son zonas donde hay muchos rayos, se desgastan los pararrayos incluso. Pues sí, este tipo de fenómenos lo encontramos mucho en lugares donde caen muchos rayos. Aquí en la Ciudad de México, como nada más llueve, pues no es tan necesario. Y bueno, entonces, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia ¿qué es? Es la propiedad de almacenar carga eléctrica cargas eléctricas en la superficie de un objeto. Entonces, cualquier objeto que tenga superficie puede funcionar como capacitor, y entre más área superficial tenga, más carga puede guardar. No más completamente, les hace daño que la temperatura se mete el frío. Acuérdense que los enfermos son cambios de temperatura, no el frío tal cual. Y cuando salgan afuera, pues afuera sí está más frío que acá adentro. Bueno, entonces, resulta que, por ejemplo, cuando tienes un animalito con mucha área superficial, es decir, que tiene muchos pelos, es que los pelos tienen esa característica de que tienen mucha área superficial y muy poco volumen. Entonces almacenan carga muy fácilmente. Entonces por eso los animales que son muy peludos son muy susceptibles a los cambios eléctricos. No sé si alguno de ustedes tiene algún gato peludo que se salga hacia hacer sus rondines, pero no sé si han notado que cuando hay tormenta eléctrica el gato no sale, porque el gato que es todo. Entonces mejor se queda atrás.
Les digo que yo tenía un gato tan eléctrico que luego lo tallaba así, bueno, lo tallaba, lo agarraba de las patas y lo pasaba sobre el cobertor, se cargaba eléctricamente, luego tocaba un objeto metálico y gritaba. Y sí, ese gato no sabía cuándo iba a llover. Si yo lo veía y estaba nada más ahí hinchado así, ay, ¿por qué mi vida es así? Ya sabía que iba a llover. No me gustaba. También sienten los temblores. También ahorita, bueno, desde la pandemia que estuvo temblando, yo de repente veía que salían los gatos corriendo. ¿Y esto? ¿Por qué? Y ya salían y ya empezaba a temblar y ya después como a la media hora ya regresaban así. Ay, amor, ay, qué bueno que estás vivo, dame de comer. Incluso al revés, una vez que hay una canción, una cumbia o salsa, no sé qué es, que empieza con el sonido de la alerta sísmica. Sí, la pusieron mis vecinos, bueno, no sé qué vecinos exactamente, y empezaron a gritar todos que iba a temblar, y empezaron a hacer todos a la calle. Y yo vi que mis dos gatos estaban ahí en la cama acostados, ya no va a temblar. No, y dicho y hecho, fue a panza d'alma. O sea, son buenos sensores esos animales peludos, pero bueno. Y bueno, y pues hicieron una pregunta, ¿y por qué cuando tiembla entonces sienten los gatos cargas eléctricas y los perros? Porque se liberan. ¿De qué forma? Hay muchos minerales, muchas piedras que si tú les metes presión, liberan carga eléctrica. Y al revés, si le sueltas la presión, vuelven a absorber la carga eléctrica. Pero de todos modos eso genera potencial. Entonces, tú al revés, tú le aplicas un campo eléctrico, que le aplicas el campo, se lo quitas, le aplicas el campo, se lo quitas. Cuando le aplicas el campo se expande, al quitárselo se contrae. Y entonces al quitarle y ponerle un campo empieza a oscilar. Esas oscilaciones se pueden utilizar como temporizadores. Por ejemplo, el cuarzo es una de las sustancias que más responde a esto. No sé si han escuchado eso de relojes de cuarzo alguna vez, la frase. Oh, están muy chiquitos. Es que en los 90s y 2000 eran la moda. Pues sí, porque eran los más exactos. Porque resulta que el cuarzo puede vibrar hasta 32,000 veces por segundo. Ustedes que son biomédicos van a encontrar muchos osciladores, muchos cristales de cuarzo que los puedes oscilar a 32,000 veces y múltiplos de esa unidad. Incluso a megas. Bueno, esos ya no son cuarzo puro, ya son mezcla de otras sustancias. Y eso lo utilizas como osciladores. Bueno, hablando de la Tierra, como en el suelo de aquí de la Ciudad de México y zona conurbana hay muchas piedras volcánicas, tienen cuarzos, hay otras piedras volcánicas, no me acuerdo casi los nombres, mi cerebro no ha despertado bien. Entonces, lo que pasa es que al momento de que hay una actividad sísmica, aumenta la presión en el suelo. Entonces, las piedras actúan de esa manera, de que les metes presión y liberan carga eléctrica. Y entonces, precisamente por eso, antes de algunos temblores, hay gente que ha visto que salen rayos desde el suelo hacia las nubes. Y también al revés, de que se generan chispas de colores en el cielo durante los temblores o antes del temblor, precisamente porque está acumulando voltaje. Se está generando campo eléctrico y se generan rayos. Pero recuerden que los rayos se generan cuando, digámoslo así, cuando tienes, bueno, sí, vamos a ponerlo así, cuando el campo, cuando tienes que el campo eléctrico es igual más o menos al voltaje, entonces se genera una conducción entre dos terminales más o menos recta. Si el voltaje es mayor al campo, tiende a hacer esto. Pues sí, los famosos rayos. Pero si la relación de voltaje es mucho mayor al campo, entonces lo que tiendes a ver es lo siguiente: se va así como en onda. O sea, ya se van las partículas, se deslocalizan, generando como las auroras boreales y cosas así. Y si tienes que el campo es mayor cuando tienes exactamente que el campo es mayor al voltaje, entonces no hay otra, se van como partículas localizadas.
Son aquí, o sea, aquí tú puedes ver las partículas, así se van así, aquí ya lo ves más como algo más o menos intermitente. Aquí sí ya están zigzagueando y aquí ahora más se ven como ondas. Y eso es lo que nosotros observamos durante los temblores. Por eso se ven luces en el cielo y eso. No extraterrestres, es fácil. Pero bueno, volviendo a la capacitancia, entonces cualquier objeto que puede almacenar carga eléctrica funciona como capacitor y eso significa que cualquier objeto que tenga superficie actúa como capacitor. Ahora, algo que habíamos visto es que, por ejemplo, si tienes un objeto cargado, por ejemplo, esto tiene carga eléctrica positiva, y lo acerco a otro objeto, el otro objeto inicialmente no tiene carga, o más bien dicho, su carga es neutra, porque va a tener la misma cantidad de cargas positivas como negativas. Pero en el momento de que el campo eléctrico de ese empieza a actuar, el otro objeto, ¿qué es lo que hace? Se polariza. Las cargas negativas van a ir para acá. Aquí en el centro pues va a seguir más o menos neutro. Y las cargas positivas van a estar aquí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que estas cargas que están aquí se van a desplazar para acá. Bueno, sí, obviamente quedan una carga positiva aquí, pero realmente son mucho más las cargas negativas, porque las positivas no se van a mover. O sea, esta positiva que está ahí no se va a mover, ahí se va a quedar. Pero las negativas sí se van a desplazar hacia acá, generando entonces que este lado va a estar más cargado negativamente y este más positivamente. Y esto es lo que genera aquí, esto genera una fuerza de atracción y aquí genera una fuerza de repulsión. Pero resulta que está mucho más cerca este lado que de este punto. Entonces gana la fuerza de atracción, por eso los papelitos se atraen los cabellos cuando tienes un objeto frotado. ¿Sí se acuerdan?